Un millonario viudo lleva a su hija muda al parque, repitiendo la rutina silenciosa que carga desde hace 5 años. De repente, una niña mendiga aparece y con un gesto simple rompe el silencio que parecía eterno. El improbable encuentro desencadena revelaciones dolorosas sobre traición, abandono y secretos ocultos, y el milagro que devolvió la voz a la niña transformará para siempre el destino de esta familia. En la exclusiva colonia Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, la imponente mansión de los Vega se alzaba como un monumento silencioso al dolor. Cada mañana, Mateo Vega, el empresario más respetado del sector inmobiliario mexicano, despertaba con la misma sensación de vacío que lo acompañaba desde hace 5 años. Su imperio financiero seguía creciendo, pero su vida personal estaba congelada en el tiempo, como si el reloj se hubiera detenido aquella fatídica tarde de abril. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando Mateo ya estaba de pie. Su rutina era invariable. Revisaba su teléfono, tomaba un café amargo mientras leía los informes financieros y luego subía a despertar a Valentina, su pequeña hija de 8 años. Esa mañana no era diferente. «Buenos días, princesa», susurró Mateo mientras abría suavemente la puerta de la habitación decorada en tonos pastel. Valentina estaba ya despierta, sentada en la cama abrazando a Pelusa, el conejo de peluche que nunca abandonaba. Sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su madre Carmen, lo miraron con esa mezcla de ternura e incomprensible tristeza que tanto le desgarraba el alma. Como cada mañana desde hace 5 años, Valentina no respondió. Ni un buenos días, papá, ni una sonrisa, ni siquiera un susurro. Solo silencio. Un silencio que había comenzado el día que Carmen se fue para siempre tras aquel terrible accidente en la carretera a Cuernavaca. Desde entonces, ningún sonido había salido de la boca de Valentina. Era como si su voz hubiera partido junto con su madre. ¿Lista para desayunar?, preguntó Mateo, manteniendo esa conversación unilateral a la que se había acostumbrado. Valentina asintió levemente con la cabeza y se levantó, tomando la mano de su padre. Mientras bajaban las escaleras de mármol, Dolores, el ama de llaves, que había estado con la familia por más de 15 años, los esperaba con el desayuno listo. «Buenos días, don Mateo. Buenos días, Valentinita», saludó la mujer con esa calidez maternal que caracterizaba a todos sus gestos. Como siempre, Valentina respondió solo con una pequeña inclinación de cabeza. «Doña Dolores, recuerde que hoy es jueves», mencionó Mateo mientras tomaba asiento. «Claro que sí, don Mateo. El día del parque. Ya tengo lista la merienda de Valentinita para cuando regresen», respondió Dolores con una sonrisa comprensiva. Los jueves se habían convertido en un día especial en la rutina de los Vega. Era el único día en que Mateo dejaba pendientes sus innumerables compromisos empresariales para llevar personalmente a Valentina al Parque Chapultepec. No era un capricho, sino parte de la terapia recomendada por la doctora Sofía Mendoza, la última psicóloga infantil de una larga lista de especialistas que habían intentado sin éxito romper el muro de silencio de Valentina. La exposición a otros niños, aunque sea como observadora, puede eventualmente estimular su deseo de comunicación, había explicado la doctora Mendoza en su lujosa consulta en Polanco. Mateo se aferraba a esa pequeña esperanza como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Tras el desayuno, Mateo y Valentina subieron al Mercedes negro que los esperaba en la entrada. Alberto, el chofer de confianza, los saludó con la formalidad de siempre. «Al parque, Alberto», indicó Mateo, aunque no era necesario. El ritual de los jueves estaba bien establecido. El trayecto transcurrió en silencio. Mateo revisaba distraídamente sus correos, mientras Valentina miraba por la ventana, observando la ciudad pasar ante sus ojos. A veces Mateo se preguntaba qué pensamientos ocupaban la mente de su hija. ¿Recordaría a Carmen? ¿Entendería realmente lo que había sucedido? Los terapeutas le habían explicado que el mutismo selectivo de Valentina era una respuesta al trauma, una forma de protegerse del dolor que no sabía manejar. Al llegar al parque, Alberto estacionó en el lugar habitual. Mateo tomó la mano,
de Valentina y juntos caminaron hacia la zona de juegos infantiles. Como cada jueves, Valentina se sentó en una banca desde donde podía observar a los otros niños. Nunca participaba, nunca se acercaba. Solo observaba con esos ojos intensos que parecían absorber cada detalle. Mateo se sentó a su lado, revisando discretamente sus mensajes mientras vigilaba a su hija por el rabillo del ojo. A su alrededor, el parque bullía de vida. Familias paseando, vendedores ambulantes ofreciendo algodón de azúcar, globos y elotes asados, parejas de enamorados caminando de la mano. La vida seguía, implacable en su normalidad, ajena al dolor silencioso de la pequeña Valentina. ¿Quieres un helado?, preguntó Mateo, sabiendo de antemano que no obtendría respuesta verbal. Valentina negó con la cabeza. Mientras Mateo guardaba su teléfono, algo captó su atención. Una niña pequeña, quizás de la edad de Valentina, se acercaba directamente hacia ellos. Llevaba un vestido desgastado, demasiado grande para su cuerpo menudo, y su cabello negro estaba recogido en una trenza despeinada. Lo que más llamó la atención de Mateo fueron sus zapatos. Viejos, rotos en las puntas, pero curiosamente limpios, como si alguien hubiera intentado mantenerlos presentables a pesar de su evidente deterioro. La niña se detuvo frente a ellos. A diferencia de Valentina, cuyos rasgos delicados delataban su ascendencia española por parte de madre, esta niña tenía el innegable sello indígena en sus pómulos altos y su piel color canela. Sus ojos, sin embargo, eran de un sorprendente color miel, casi dorados bajo la luz del sol. ¿Me regalas una moneda para comer?, preguntó la niña con una voz clara y melodiosa, mirando directamente a Mateo. Antes de que Mateo pudiera responder, ocurrió algo extraordinario. La niña desvió su mirada hacia Valentina y, como si hubiera reconocido algo en ella, sonrió. No era la sonrisa forzada de quien pide limosna, sino una sonrisa genuina de reconocimiento. «Tu muñeca es muy bonita», dijo, señalando a Pelusa, el conejo de peluche que Valentina abrazaba contra su pecho. Mateo estaba a punto de responder por su hija, como siempre hacía, cuando notó algo increíble. Valentina había levantado la mirada y observaba a la niña con una expresión que nunca antes había visto en su rostro: curiosidad. La niña mendiga, sin esperar invitación, se sentó junto a Valentina. «Me llamo Esperanza», dijo con naturalidad, como si estuviera presentándose en una fiesta infantil y no en un encuentro fortuito en un parque. «¿Cómo te llamas tú?». Mateo contuvo la respiración. Era la pregunta que cientos de personas le habían hecho a Valentina en los últimos 5 años, siempre sin respuesta. Pero había algo en la manera directa y sin pretensiones de esperanza que parecía traspasar las barreras invisibles que Valentina había construido a su alrededor. Entonces sucedió lo imposible. Los labios de Valentina se movieron ligeramente, como si estuvieran recordando cómo formular palabras. Mateo se inclinó hacia adelante, incapaz de creer lo que estaba presenciando. «Va, Valentina», susurró su hija, con una voz ronca por el desuso, apenas audible pero inconfundiblemente real. El mundo pareció detenerse. Los sonidos del parque se desvanecieron. Para Mateo solo existía esa palabra, ese nombre pronunciado por la voz que había creído perdida para siempre. Esperanza sonrió aún más ampliamente, como si no hubiera nada extraordinario en lo que acababa de ocurrir. «Valentina es un nombre muy bonito», respondió con naturalidad. «¿Puedo ver a tu conejo?». Y así, con la sencillez de un encuentro infantil, comenzó a tejerse una conexión que cambiaría para siempre el destino de ambas niñas y de todos los que las rodeaban. Mateo observaba la escena como quien presencia un milagro. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que pudiera escucharse. Valentina, su pequeña que había permanecido en silencio durante 5 largos años, acababa de pronunciar su nombre ante una completa desconocida. Una niña mendiga llamada Esperanza había logrado en 5 minutos lo que decenas de especialistas no habían conseguido en años de terapias costosas. «¿Puedo sostenerlo?», preguntó Esperanza,
extendiendo sus manos pequeñas y ásperas hacia el conejo de peluche. Valentina dudó un momento, abrazando más fuerte a Pelusa contra su pecho. Ese conejo era más que un juguete, era su amuleto, su confidente silencioso, el único vínculo tangible que conservaba con su madre. Carmen se lo había regalado en su último cumpleaños juntas. «Prometo tener cuidado», insistió Esperanza, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro a pesar de la suciedad que manchaba sus mejillas. Para asombro de Mateo, Valentina extendió lentamente los brazos, ofreciendo el preciado peluche a la niña. Era un gesto tan simple y a la vez tan extraordinario que Mateo tuvo que contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Es muy suave», comentó Esperanza, acariciando con delicadeza el pelaje desgastado del conejo. «¿Cómo se llama?» Valentina miró a su padre, como buscando permiso o quizás valor. Mateo asintió levemente, incapaz de articular palabra. «Pelusa», respondió Valentina, su voz un poco más firme esta vez, aunque todavía apenas audible. «Pelusa», repitió Esperanza, como saboreando el nombre. «Le queda perfecto». Durante los siguientes minutos, Mateo presenció algo que había dejado de creer posible, una conversación, fragmentada, simple, con largos silencios entre palabras, pero una conversación al fin y al cabo. Esperanza hablaba con naturalidad, sin la condescendencia que los adultos solían mostrar hacia Valentina, sin la incomodidad de los otros niños ante su silencio. Hablaba como si Valentina siempre hubiera sido capaz de responder, y quizás esa era precisamente la magia. «Mi mamá y yo vivimos cerca de aquí», explicaba Esperanza mientras jugaba con Pelusa, haciéndolo saltar sobre la banca. «Pero no en una casa como la tuya, seguro. Vivimos donde podemos». «¿Dónde?», preguntó Valentina, y Mateo sintió que su corazón daba un vuelco. Una pregunta. Su hija había formulado una pregunta. «A veces en la estación del metro cuando hace frío, a veces en el portal de una iglesia. Hoy dormimos detrás del kiosco de revistas», respondió Esperanza, con la naturalidad de quien explica dónde queda su habitación en una casa normal. La indignación y la compasión se entremezclaron en el pecho de Mateo. ¿Cómo era posible que esta niña, tan vivaz e inteligente, estuviera viviendo en tales condiciones? Y más importante aún, ¿cómo era posible que hubiera logrado lo que nadie más había conseguido? «¿Y tu papá?», continuó Valentina, sorprendiendo aún más a Mateo con su repentina locuacidad. Una sombra cruzó el rostro de Esperanza, tan rápida que casi parecía un truco de la luz. «No tengo papá», respondió simplemente. «Solo tengo a mi mamá Raquel. Ella dice que mi papá vive muy lejos en España». Mateo sacó discretamente su teléfono y tomó una foto de las niñas mientras conversaban. Necesitaba documentar este momento, probar que no estaba soñando. Luego, con manos temblorosas, escribió un mensaje a la doctora Mendoza. «Valentina está hablando. No lo creerá. Necesito verla urgentemente». La respuesta llegó casi de inmediato. «¿Está seguro? Voy para allá. No interrumpa lo que esté sucediendo». Mientras tanto, las niñas habían pasado de conversar en la banca a caminar hacia los columpios. Valentina, que siempre se había limitado a observar a los otros niños jugar, ahora caminaba junto a Esperanza, todavía con Pelusa apretado contra su pecho con una mano, pero con la otra sorprendentemente enlazada con la de su nueva amiga. «¿Me empujas?», preguntó Esperanza cuando llegaron a los columpios, sentándose en uno y mirando expectante a Valentina. Para sorpresa de Mateo, que observaba a prudente distancia, Valentina asintió, y tras colocar cuidadosamente a Pelusa en un columpio vacío, comenzó a empujar suavemente a Esperanza. La risa cristalina de la niña mendiga resonó en el aire, y entonces ocurrió lo verdaderamente imposible. Valentina sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero la primera en 5 años. «Más alto», exclamó Esperanza, y Valentina obedeció empujando con más fuerza. Mateo se mantuvo a distancia, temiendo que su intervención rompiera el hechizo. Su teléfono vibró en su bolsillo. Era Alberto,
probablemente preguntando si necesitarían algo. Mateo lo ignoró. Nada era más importante que este momento. La doctora Mendoza llegó 20 minutos después, sin aliento, y con el desconcierto escrito en su rostro. «¿Dónde está?», preguntó en voz baja al acercarse a Mateo. «Allí», respondió él, señalando hacia los columpios, donde ahora Valentina se balanceaba mientras Esperanza la empujaba, los papeles invertidos en su juego. «Es esa niña», comenzó la doctora, pero se interrumpió al escuchar algo que confirmaba las palabras de Mateo. La voz de Valentina pidiendo a Esperanza que la empujara más alto. «Dios mío», murmuró la psicóloga, llevándose una mano a la boca. «Es extraordinario». «Es un milagro», corrigió Mateo sin apartar la vista de su hija, «y necesito saber cómo mantenerlo». Durante la siguiente hora, Mateo y la doctora Mendoza observaron la interacción entre las niñas. La especialista tomaba notas frenéticamente en su tableta, mientras Mateo alternaba entre tomar fotos y videos y simplemente absorber la imagen de su hija riendo, hablando, viviendo de una manera que había creído perdida para siempre. Fue entonces cuando una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño desaliñado y vestida con ropa desgastada pero limpia, apareció en el borde del área de juegos. Tenía el mismo tono de piel canela que Esperanza, pero sus ojos eran oscuros, no dorados como los de la niña. «Esperanza», llamó con voz severa, «¿qué te he dicho sobre molestar a la gente?». Esperanza se detuvo en seco, la alegría desapareciendo tan de su rostro. «No estoy molestando, mamá. Estoy jugando con mi amiga Valentina». La mujer se acercó con paso decidido, sus ojos evaluando rápidamente a Valentina, a Mateo y a la doctora Mendoza. Era evidente que los clasificaba por su apariencia acomodada, por sus ropas caras y sus zapatos lustrosos. «Discúlpenos», dijo con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Esperanza no debería estar importunándolos». «No nos importuna en absoluto», se apresuró a responder Mateo dando un paso al frente. «Al contrario, nos ha dado una alegría inmensa. Soy Mateo Vega y esta es mi hija Valentina». La mujer lo miró con desconfianza, como si esperara algún tipo de reproche o acusación. «Raquel Jiménez», respondió secamente. «Vamos, Esperanza. Es hora de irnos». «Pero mamá», comenzó a protestar la niña. «Sin peros», cortó Raquel. «Ya sabes que tenemos que estar en la estación antes del anochecer si queremos conseguir un buen lugar». Mateo sintió una punzada en el pecho al confirmar lo que Esperanza había contado sobre su situación. Antes de que pudiera pensar en lo que hacía, se encontró diciendo: «Por favor, permítame invitarlas a comer. Mi hija, Valentina, ha conectado, ya de manera especial con Esperanza. Sería un honor para nosotros compartir una comida». Raquel endureció su expresión. «No necesitamos caridad, señor Vega. No es caridad», intervino sorpresivamente Valentina, con voz temblorosa pero clara. «Es porque somos amigas». El asombro en el rostro de Raquel al escuchar hablar a Valentina fue evidente. Miró a la niña, luego a Mateo y finalmente a Esperanza, que sonreía con inocencia. «Por favor», insistió Mateo, aprovechando la confusión de Raquel. «Solo una comida, en agradecimiento por la alegría que Esperanza ha traído a nuestra vida hoy». Raquel pareció debatirse internamente durante unos segundos. Finalmente, su expresión se suavizó ligeramente. «Una comida», concedió. «Pero después nos iremos». Lo que Mateo no podía saber en ese momento, mientras observaba a las niñas tomarse de las manos nuevamente, era que esa simple invitación a comer cambiaría el destino de todos los presentes. Que ese encuentro fortuito en un parque desenredaría secretos largamente guardados y revelaría verdades que sacudirían los cimientos de su mundo. Pero mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, donde Alberto esperaba con el Mercedes, Mateo solo podía pensar en una cosa. Por primera vez en 5 años, su hija había vuelto a hablar, y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para que nunca volviera a sumirse en aquel silencio. El restaurante que Mateo eligió estaba a pocas cuadras del parque, un establecimiento elegante pero no ostentoso,
donde solía cerrar tratos de negocios. Al entrar, el maître lo reconoció inmediatamente. «Señor Vega, qué placer verlo. Su mesa habitual». «Gracias, Javier, pero hoy necesitaré una mesa para 4, por favor», respondió Mateo, notando la incomodidad de Raquel ante el trato deferencial que recibía. Mientras los guiaban a una mesa junto al ventanal con vista al parque, Mateo observó discretamente a Raquel y Esperanza. La mujer caminaba con la cabeza alta, como desafiando a cualquiera que se atreviera a juzgarla por su apariencia humilde. Esperanza, por su parte, miraba todo con ojos maravillados, pero sin la excitación desordenada propia de los niños. Había en ella una dignidad sorprendente para alguien tan pequeño. «¿Te gusta este lugar?», preguntó Valentina a Esperanza. Mientras tomaban asiento, su voz cada vez más firme, como si el mecanismo del habla estuviera aceitándose con cada palabra pronunciada. «Es muy bonito», respondió Esperanza con sinceridad. «Parece un palacio». Raquel ajustó nerviosamente el cuello de su blusa desgastada. «Esperanza, recuerda lo que hablamos sobre comportarse en lugares así». «Sí, mamá. Espalda recta, servilleta en el regazo, empezar con los cubiertos de afuera hacia adentro», recitó la niña con una precisión que sorprendió a Mateo. «Tiene muy buenos modales», comentó, dirigiéndose a Raquel. La mujer esbozó una sonrisa. «Tensa. Intento enseñarle lo mejor que puedo. Que no tengamos mucho no significa que no podamos tener dignidad». Algo en la manera en que Raquel hablaba, en su acento y en la selección de sus palabras, llamó la atención de Mateo. No era él. Habla de alguien sin educación. Había refinamiento en su forma de expresarse, un contraste evidente con su apariencia actual. El camarero llegó para tomar sus órdenes. Mateo pidió por todos, tras consultar brevemente con sus invitadas, asegurándose de incluir los mejores platos de la casa. Mientras esperaban la comida, la doctora Mendoza, que había permanecido en un discreto segundo plano, observando profesionalmente la interacción, se inclinó hacia Valentina. «Valentina, ¿puedes contarme cómo conociste a Esperanza hoy?». La niña miró brevemente a su nueva amiga antes de responder. «Ella vino y me habló de Pelusa». «¿Y qué sentiste cuando te habló?». Valentina pareció reflexionar seriamente sobre la pregunta. Que quería contestarle. La doctora asintió, ocultando su emoción profesional. «¿Y por qué crees que querías contestarle a ella?». «¿Por qué?». Valentina buscó las palabras, su ceño frunciéndose en concentración. «Porque no me miraba como si estuviera rota». La respuesta golpeó a Mateo como un puñetazo invisible. Era así como su hija se sentía. Como si todos la vieran rota, incompleta, dañada. La llegada de los aperitivos interrumpió el momento. Esperanza contempló maravillada la elaborada presentación de su sopa. «¿Se come o se mira?», preguntó con una mezcla de humor e incredulidad, provocando la primera risa genuina de Valentina que Mateo escuchaba en años. La comida transcurrió en un ambiente sorprendentemente cómodo. Esperanza relataba con naturalidad anécdotas de su vida en las calles, transformando lo que debería ser una existencia trágica en aventuras contadas con el optimismo propio de la infancia. Valentina la escuchaba fascinada, haciendo preguntas ocasionales, cada vez con mayor confianza. «¿Y a qué escuela vas?», preguntó Valentina en un momento dado. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Raquel bajó la mirada hacia su plato. «No voy a la escuela», respondió Esperanza sin rastro de vergüenza. «Mamá me enseña a leer y escribir, y aprendo matemáticas cuando contamos las monedas que conseguimos cada día. Intento que aprenda lo básico», añadió Raquel con un deje defensivo en su voz. «Hemos intentado inscribirla en varias escuelas públicas, pero sin un domicilio fijo y sin todos los documentos en regla». «Entiendo», interrumpió suavemente Mateo. «Debe ser difícil». «Lo es», confirmó Raquel, y por primera vez dejó entrever vulnerabilidad en su expresión. «Pero nos las arreglamos, siempre lo hemos hecho». «¿Siempre han vivido así?», preguntó Mateo con cautela, consciente de estar adentrándose en terreno personal. Raquel pareció tensarse. «No, no siempre.
Sus ojos se desviaron hacia Esperanza, quien estaba distraída mostrándole a Valentina cómo doblar la servilleta en forma de barco. Hubo un tiempo, antes, pero eso quedó atrás. Mateo asintió, sin presionar, aunque la curiosidad lo carcomía. Había algo en esta mujer, en su forma de hablar, en sus modales a pesar de su situación actual, que sugería una historia más compleja de lo que aparentaba. Cuando llegaron los postres, Valentina y Esperanza ya conversaban como si se conocieran de toda la vida. La doctora Mendoza no dejaba de tomar notas discretamente en su tableta, claramente fascinada por la transformación de su paciente. «Señor Vega», dijo finalmente Raquel mientras tomaban café, chocolate caliente en el caso de las niñas. «Le agradezco mucho esta comida, pero debemos irnos. Tenemos que encontrar un lugar para pasar la noche antes de que oscurezca». La idea de que estas dos personas regresaran a la calle, a dormir en el suelo de una estación de metro o en el portal de alguna iglesia, resultaba insoportable para Mateo, especialmente ahora que había visto el efecto milagroso que Esperanza tenía sobre Valentina. «Tengo una propuesta», dijo impulsivamente. «¿Por qué no vienen a quedarse en mi casa? Tenemos muchas habitaciones libres y estoy seguro de que a Valentina le encantaría seguir jugando con Esperanza». «¿Quedarnos en su casa?». Raquel lo miró como si acabara de proponerle volar a la luna. «¿Por qué haría eso? Apenas nos conoce». «Porque su hija ha hecho algo extraordinario hoy», intervino la doctora Mendoza. «Ha logrado lo que ningún tratamiento o terapia ha conseguido en 5 años. Ha devuelto la voz a Valentina». «No podemos aceptar», dijo Raquel firmemente. «Agradezco su generosidad, pero no. Por favor». La voz de Valentina, suave pero clara, sorprendió a todos. «Quiero que Esperanza venga a casa. Por favor». Raquel miró a la niña, visiblemente conmovida por la súplica. Luego miró a su propia hija, que la observaba con ojos esperanzados. «Solo esta noche», concedió finalmente. «Mañana veremos». La alegría en el rostro de ambas niñas fue como un rayo de sol atravesando nubes de tormenta. Mateo sintió un alivio inmenso. Tendría al menos una noche para intentar convencer a Raquel de quedarse más tiempo, de permitir que esa conexión milagrosa entre las niñas continuara. El trayecto a la mansión Vega fue breve pero revelador. Alberto, siempre discreto, condujo en silencio mientras las niñas charlaban en el asiento trasero. Mateo observó por el retrovisor cómo Raquel contemplaba los barrios lujosos por los que pasaban, su expresión indescifrable. Al llegar a la mansión, la reacción de Esperanza fue de puro asombro infantil. «Es como un castillo», exclamó, sus ojos dorados abiertos como platos. «¿Aquí vives, Valentina?». Valentina asintió, tomando la mano de su amiga para guiarla hacia la entrada. Era fascinante verla asumir el papel de anfitriona, ella que había sido tan retraída durante años. Dolores estaba esperando en la puerta, su rostro reflejando sorpresa al ver a las visitantes. «Don Mateo, no sabía que tendríamos invitadas», dijo el ama de llaves, su mirada curiosa evaluando a Raquel y Esperanza. «Ha sido una decisión de último momento, Dolores. Por favor, prepara la habitación de huéspedes junto a la de Valentina para la señora Jiménez y su hija». «Enseguida, señor». Mientras Dolores se apresuraba a cumplir la orden, Mateo condujo a sus invitadas al salón principal. La reacción de Raquel al entrar fue sutil pero reveladora. Por un momento, pareció familiarizada con el lujo que la rodeaba, como si no fuera la primera vez que pisaba un lugar así. «Su casa es impresionante», comentó, recuperando rápidamente su compostura. «Gracias», respondió Mateo, observándola con creciente curiosidad. «Perteneció a mi familia durante generaciones, aunque la renovamos completamente hace unos años». «¿Puedo enseñarle mi habitación a Esperanza?», preguntó Valentina, tirando suavemente de la manga de su padre. «Claro, princesa», accedió Mateo, aún maravillado por la facilidad con que su hija volvía a comunicarse. Mientras las niñas subían corriendo las escaleras, Mateo ofreció a Raquel un recorrido por la planta baja. La doctora Mendoza se despidió, prometiendo regresar al día siguiente para una sesión especial con Valentina. Al pasar por el estudio, Raquel se detuvo abruptamente frente a un retrato de Carmen.
la esposa fallecida de Mateo. La pintura, encargada un año antes del accidente, capturaba perfectamente la belleza serena y la elegancia natural de Carmen Montero de Vega. ¿Su esposa?, preguntó Raquel, su voz extrañamente tensa. Sí, Carmen, confirmó Mateo, sintiendo el dolor familiar al pronunciar su nombre. Falleció hace 5 años. Raquel contempló el retrato unos segundos más, su rostro completamente inexpresivo. Lo siento mucho, dijo finalmente, y continuó caminando. Había algo en su reacción que inquietó a Mateo. No era la incomodidad típica de quien se enfrenta al dolor ajeno, sino algo más profundo, más personal. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, un grito de alegría desde el piso superior reclamó su atención. «Papá, ven a ver», llamó Valentina, su voz resonando por toda la casa. Mateo y Raquel subieron rápidamente para encontrar a las niñas en la habitación de Valentina. Esperanza sostenía con reverencia una muñeca de porcelana antigua. «Valentina dice que puedo jugar con ella», explicó Esperanza, sus ojos buscando confirmación en los adultos. «Por supuesto», asintió Mateo, emocionado por la generosidad de su hija. Esa muñeca era otro de los tesoros que Carmen le había dejado, y Valentina nunca había permitido que nadie la tocara. Mientras observaba a las niñas jugar, Mateo tuvo la certeza de que esta noche era solo el comienzo. Haría todo lo posible por mantener a Esperanza cerca, por alimentar esa conexión milagrosa. No sabía cómo ni qué obstáculos enfrentaría, pero estaba decidido. Lo que no podía imaginar era que bajo el mismo techo dormía ya no solo la clave para la recuperación de su hija, sino también el principio de un misterio que removería dolorosos secretos del pasado y cambiaría para siempre su comprensión de la verdad. Los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas despertaron a Mateo. Por un momento permaneció inmóvil, escuchando los sonidos de la casa. Durante 5 años, las mañanas habían sido silenciosas, pero hoy algo era diferente. Risas infantiles, amortiguadas por la distancia, llegaban desde algún lugar de la planta baja. Se levantó con una energía que no sentía desde hace años. Al bajar las escaleras, siguió el sonido hasta la cocina, donde encontró una escena que jamás hubiera imaginado. Valentina y Esperanza sentadas a la mesa de la cocina, riendo mientras Dolores les servía hot cakes recién hechos. «Buenos días», saludó, y 3 pares de ojos se volvieron hacia él. «Buenos días, papá», respondió Valentina con naturalidad, como si nunca hubiera dejado de hablar. Mateo tuvo que hacer un esfuerzo para controlar la emoción que lo embargaba. Se acercó y besó la frente de su hija. «Veo que madrugaron», comentó, aceptando la taza de café que Dolores le ofrecía. «Esperanza siempre se despierta con el sol», explicó Valentina. «Dice que es una costumbre. Cuando vives en la calle, aprendes a aprovechar la luz del día», añadió Esperanza, con esa franqueza desconcertante que parecía caracterizarla. No había autocompasión en su voz, solo la constatación de un hecho. «¿Y la señora Jiménez?», preguntó Mateo, notando la ausencia de Raquel. «Sigue dormida», respondió Dolores. «La pobrecita debe estar exhausta. Según me contó la niña, hace mucho que no duerme en una cama de verdad». Mateo asintió pensativo. «Déjenla descansar todo lo que necesite». Desayuno transcurrió entre risas y planes. Valentina, transformada por completo, hablaba con entusiasmo sobre todos los juegos que quería compartir con Esperanza, todos los lugares de la casa que quería mostrarle. «¿Podemos ir a la piscina?» «Papá, quiero enseñarle a Esperanza». «Claro, princesa, pero primero deberíamos preguntarle a su mamá y asegurarnos de que Esperanza tenga un traje de baño adecuado». «Yo nunca he nadado en una piscina», confesó Esperanza untando mermelada en su hot cake. «Solo en el mar, una vez que fuimos a Veracruz hace mucho tiempo». La mención de ese viaje despertó la curiosidad de Mateo. Era un fragmento de la historia de Esperanza y Raquel, un pasado que parecía más próspero que su presente. «Le pediré a Lucía que vaya a comprar un traje de baño para Esperanza», decidió, «y algunas otras cosas que puedan necesitar durante su estancia». «¿Lucía?», preguntó Esperanza. «Mi asistente personal», explicó Mateo. «Se encarga de muchas cosas para nosotros». Tras el desayuno,
Mateo se retiró a su estudio para hacer algunas llamadas. Lo primero fue contactar a Lucía y pedirle que comprara ropa y artículos de primera necesidad para sus invitadas. Luego llamó a la oficina para reorganizar sus compromisos del día. «Fernando, necesito que te encargues de la reunión con los inversionistas japoneses», instruyó a su socio y mano derecha. «¿Todo bien, Mateo?», preguntó Fernando Alarcón, al otro lado de la línea. «No es habitual que canceles reuniones tan importantes». «Todo está mejor que bien, de hecho», respondió Mateo sin poder contener una sonrisa. «Valentina está hablando nuevamente». El silencio al otro lado de la línea revelaba el asombro de Fernando. «¿Es en serio? Mateo, eso es increíble. ¿Cómo sucedió?» «Es una larga historia. Te la contaré con calma. Por ahora solo necesito tiempo para estar con ella, para asegurarme de que este milagro continúe». Después de colgar, Mateo permaneció unos minutos en silencio, reflexionando sobre los extraordinarios acontecimientos de las últimas 24 horas. Su vida, estancada durante 5 años en un limbo de dolor y silencio, había cambiado repentinamente, y todo gracias a una pequeña niña mendiga con ojos color miel. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Raquel, vestida, con la misma ropa del día anterior, aunque notablemente más descansada. «Buenos días, señor Vega», saludó con formalidad. «Quería agradecerle nuevamente su hospitalidad, pero Esperanza y yo debemos marcharnos». «¿Marcharse? Pero si apenas han pasado una noche», protestó Mateo levantándose de su sillón. «Las niñas están felices juntas y Valentina, Raquel, no sé si entiende lo milagroso que es lo que está sucediendo». La mujer bajó la mirada. «Lo entiendo, y me alegro profundamente por su hija, pero no podemos abusar de su generosidad». «No, es abuso si yo se los estoy pidiendo», insistió Mateo. «Por favor, quédense al menos unos días más. Mi hija ha estado encerrada en un silencio traumático durante 5 años, y de algún modo su hija ha conseguido llegar a ella como nadie más pudo hacerlo». Raquel pareció debatirse internamente. «Unos días», concedió finalmente, «pero necesitaré buscar trabajo pronto. No puedo depender de su caridad indefinidamente». «Respecto a eso», dijo Mateo, viendo una oportunidad, «quizás podría ayudarla». «¿Qué tipo de trabajo ha realizado antes?» Una sombra cruzó el rostro de Raquel. «De todo un poco, limpieza principalmente, aunque hubo un tiempo…» Se interrumpió, como si hubiera estado a punto de revelar algo que prefería mantener oculto. «¿Sí?», la animó Mateo. «Nada importante», desvió ella. «Hace mucho tiempo trabajé como asistente administrativa, pero eso fue en otra vida». «Entiendo», asintió Mateo, aunque en realidad sentía que cada respuesta de Raquel generaba más preguntas. «Déjeme ver qué puedo hacer. Tengo contactos en muchas empresas». «Se lo agradezco», respondió ella con una sonrisa tensa. «Ahora, si me disculpa, quisiera ver qué está haciendo Esperanza». Después de que Raquel saliera, Mateo permaneció pensativo. Había algo en esa mujer, en su manera de hablar, en sus reticencias, que despertaba su intuición. Durante años, había construido un imperio inmobiliario basándose en gran parte en su capacidad para leer a las personas, y todo en Raquel Jiménez le decía que ocultaba algo. La mañana transcurrió rápidamente. Lucía llegó con bolsas de ropa y artículos para Raquel y Esperanza. Valentina insistió en mostrarle cada rincón de la propiedad a su nueva amiga, desde los jardines hasta la biblioteca. Mateo las observaba a distancia, maravillado por la transformación de su hija. A media tarde, mientras las niñas nadaban en la piscina bajo la supervisión de Dolores, Mateo invitó a Raquel a tomar un té en la terraza. «Su hija es extraordinaria», comentó mientras el ama de llaves servía el té. «Tiene un don natural para conectar con los demás». «Gracias», respondió Raquel, visiblemente incómoda con el cumplido. «Siempre ha sido así, incluso en las peores circunstancias». «Debe haber sido difícil», continuó Mateo con cautela, «criar a una niña sola en condiciones tan precarias». Raquel tomó un sorbo de té antes de responder. «Lo ha sido, pero Esperanza lo hace más fácil. Nunca se queja, nunca exige más de lo que podemos tener».
Hizo una pausa mirando hacia la piscina donde las niñas reían. A veces pienso que merece mucho más de lo que he podido darle. Todas las madres quieren lo mejor para sus hijos, comentó Mateo. Algunas madres, corrigió Raquel, un deje de amargura en su voz. Mateo la observó con atención. ¿Puedo preguntarle cómo llegaron a esta situación? No parece usted alguien que haya vivido siempre en la calle. Raquel se tensó visiblemente. La vida da muchas vueltas, señor Vega. A veces estás arriba y otras abajo. No hay mucho más que contar. Pero Mateo percibía que había mucho más, mucho que Raquel no estaba dispuesta a compartir. Decidió cambiar de enfoque. Esperanza. Mencionó que su padre está en España. ¿Es usted española? No, respondió Raquel secamente. Nunca he estado en España. La conversación continuó así, con Mateo intentando suavemente obtener información y Raquel evadiendo hábilmente sus preguntas. Para cuando el sol comenzaba a ponerse, sabía poco más que al principio, excepto que Raquel había vivido en varias ciudades mexicanas y que llevaban aproximadamente un año en Ciudad de México. Esa noche, después de la cena, cuando las niñas ya estaban acostadas, Mateo se retiró a su estudio. Algo en la historia de Raquel y Esperanza no encajaba, y su instinto le decía que había más en esa relación de lo que aparentaba a simple vista. Abrió su computadora y comenzó una búsqueda básica. Raquel Jiménez, México. Como era de esperar, aparecieron miles de resultados irrelevantes. Intentó acotar: Raquel Jiménez, asistente administrativa, México. Nada útil. Estaba a punto de rendirse cuando recordó algo: la reacción de Raquel ante el retrato de Carmen. Había sido una reacción sutil pero innegable. Era posible que, con un nuevo presentimiento, modificó su búsqueda. Raquel Jiménez, empleada, Mansión Vega. Y entonces, entre los resultados, apareció algo que le heló la sangre. Una vieja fotografía del personal de servicio tomada durante una fiesta navideña, 8 años atrás, y allí, entre las camareras, estaba una mujer más joven, pero inconfundiblemente Raquel Jiménez. Mateo se reclinó en su sillón, aturdido por el descubrimiento. Raquel había trabajado en su casa, había conocido a Carmen, y por alguna razón había decidido no mencionarlo. ¿Por qué? ¿Qué secreto ocultaba esta mujer que ahora dormía bajo su techo? Y más inquietante aún, ¿qué tenía que ver todo esto con la extraordinaria conexión entre Esperanza y Valentina? Mientras contemplaba la fotografía, una idea perturbadora comenzó a formarse en su mente. Calculó mentalmente las fechas. Esperanza parecía tener aproximadamente la edad de Valentina, 7 u 8 años. Raquel había trabajado en la mansión hasta hacía unos 8 años, según recordaba vagamente. Las piezas comenzaban a encajar, formando un rompecabezas cuya imagen final era tan impactante que Mateo apenas se atrevía a contemplarla. Pero necesitaba más información, más pruebas antes de llegar a ninguna conclusión. Con dedos temblorosos, tomó su teléfono y marcó un número. Javier, soy Mateo Vega. Necesito que investigues a alguien con la máxima discreción. Es importante, muy importante. 3 días habían pasado desde el descubrimiento de Mateo. 3 días durante los cuales había mantenido una fachada de normalidad mientras esperaba los resultados de la investigación que había encargado a Javier Mendoza, su jefe de seguridad y antiguo detective privado. Las niñas se habían vuelto inseparables. Valentina hablaba cada vez con mayor fluidez, como si los años de silencio nunca hubieran existido. Su transformación era tan radical que la doctora Mendoza había comenzado a documentar el caso para una posible publicación en revistas especializadas, con el consentimiento de Mateo, por supuesto. Nunca he visto nada igual en mis 20 años de práctica, había comentado la especialista durante su última visita. Es como si Esperanza tuviera la llave exacta para abrir la puerta que mantenía encerrada a Valentina. Raquel, por su parte, mantenía una actitud reservada pero cordial. Había aceptado el trabajo temporal que Mateo le había ofrecido, organizando
la extensa biblioteca de la mansión, una tarea que ella realizaba con evidente competencia y familiaridad con los libros. Esa mañana, mientras Mateo revisaba unos contratos en su estudio, su teléfono vibró con un mensaje de Javier. «Tengo la información. Es delicado. Necesitamos hablar en persona». El corazón de Mateo dio un vuelco. «Mi oficina en 1 hora», respondió simplemente. Dejando los contratos a un lado, Mateo se dirigió al jardín donde Valentina y Esperanza jugaban bajo la atenta mirada de Dolores. Se detuvo un momento para observarlas. La risa de Valentina, ese sonido que había creído perdido para siempre, llenaba el aire como música. «Tengo que ir a la oficina por unas horas», anunció, acercándose a las niñas. «¿Podemos ir a montar a caballo mientras no estás?», preguntó Valentina, refiriéndose a los establos que la familia mantenía en su propiedad a las afueras de la ciudad. «Otro día, princesa. Hoy mejor quédense aquí con Dolores. Prometo que este fin de semana iremos todos». «¿Todos?». Los ojos de Esperanza se iluminaron. «¿Yo también podré montar?». «Por supuesto», sonrió Mateo. «Ya he pedido que tengan lista una yegua muy dócil para ti». La niña saltó de alegría y abrazó impulsivamente a Mateo, un gesto que lo tomó por sorpresa, pero que correspondió con ternura. Cada día que pasaba, Esperanza se ganaba un poco más su corazón. Al separarse, Mateo notó algo que no había observado antes. Un pequeño lunar en forma de media luna justo detrás de la oreja derecha de Esperanza. Un lunar idéntico al que Carmen tenía en exactamente el mismo lugar, el mismo que Valentina había heredado. La coincidencia lo dejó momentáneamente sin aliento. Pero antes de que pudiera reflexionar sobre ello, Raquel apareció en el jardín. «Señor Vega, he terminado de catalogar la sección de literatura latinoamericana», informó, sin percatarse inicialmente de la expresión perturbada de Mateo. «Excelente. Raquel», respondió él recomponiéndose rápidamente. «Debo salir por unas horas. ¿Podría pedirle que supervise a las niñas junto con Dolores?». «Por supuesto», asintió ella. «¿Está todo bien? Parece preocupado». «Todo perfecto», mintió Mateo. «Solo algunos asuntos de negocios que requieren mi atención». El trayecto hasta las oficinas centrales de Vega Desarrollos Inmobiliarios, en el Paseo de la Reforma, transcurrió en un silencio tenso. Alberto, percibiendo el estado de ánimo de su jefe, no intentó hacer conversación. La imponente torre de cristal y acero que albergaba el imperio empresarial de los Vega reflejaba el sol de la tarde cuando Mateo atravesó el vestíbulo, saludando distraídamente a los empleados que se cruzaban en su camino. «Fernando está en su oficina, señor», informó su secretaria cuando pasó frente a su escritorio. «Dice que necesita hablar con usted sobre el proyecto de Cancún». «Más tarde», respondió Mateo secamente, dirigiéndose directamente a su despacho privado. Javier Mendoza ya lo esperaba allí, un hombre de mediana edad, con el físico aún atlético de sus días como policía y el cabello prematuramente encanecido. Sobre el escritorio descansaba una carpeta gruesa. «Mateo», saludó Javier poniéndose de pie. Los años de colaboración habían establecido una relación de confianza que permitía este trato informal cuando estaban a solas. «¿Qué has encontrado?», preguntó Mateo sin preámbulos, cerrando la puerta tras de sí. Javier tomó asiento nuevamente y abrió la carpeta. «Es más complicado y, francamente, más perturbador de lo que esperaba. Te escucho». «Raquel Jiménez trabajó efectivamente en tu casa desde 2015 hasta 2017, comenzó Javier. Fue contratada como parte del personal de limpieza, pero según los registros y entrevistas con otros empleados de esa época, rápidamente se ganó la confianza de Carmen». Mateo asintió. Esos habían sido años difíciles en su matrimonio, con él frecuentemente ausente por la expansión internacional de la empresa. Carmen había manejado prácticamente sola la contratación del personal. ¿Qué más? Fue despedida abruptamente en marzo de 2017, aproximadamente un mes antes del nacimiento de Esperanza. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las fechas comenzaban a encajar de manera inquietante.
El despido fue ordenado directamente por Carmen, sin explicación oficial, continuó Javier. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Sacó una fotografía de la carpeta y la deslizó sobre el escritorio. Mateo la tomó con manos temblorosas. Era una imagen de Carmen visiblemente embarazada, junto a Raquel en lo que parecía ser el jardín de la mansión. Ambas sonreían a la cámara en una postura que sugería complicidad. ¿De dónde sacaste esto? Del archivo personal de Dolores. Al parecer ella y Raquel eran cercanas en aquel entonces. Dolores sabe que Raquel está ahora en la casa. No lo creo. Ha estado de vacaciones visitando a su familia en Guadalajara estos días, ¿recuerdas? Regresó justo el día que llevaste a Raquel y Esperanza a casa. Mateo recordó vagamente que efectivamente Dolores había estado ausente y había regresado hace poco. Los eventos de los últimos días habían eclipsado todo lo demás. Hay más, prosiguió Javier, sacando otra fotografía. Esta mostraba a Carmen con un hombre en lo que parecía ser la terraza de un restaurante. Estaban sentados muy juntos, sus rostros a centímetros de distancia, en una clara actitud íntima. El hombre era inconfundible. Rodrigo Álvarez, entonces su mejor amigo y socio comercial, ahora director de operaciones internacionales de Vega, Desarrollos con base en Madrid. Esto fue tomado en febrero de 2017, explicó Javier, un mes antes del despido de Raquel. Mateo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El rompecabezas comenzaba a tomar forma, revelando una imagen que nunca hubiera imaginado. Revisé los registros médicos a los que pude acceder, continuó Javier claramente incómodo. Carmen estuvo internada brevemente en la clínica Las Isis Lomas en abril de 2017. La razón oficial: complicaciones en el embarazo. Recuerdo esa hospitalización, murmuró Mateo. Estaba en Londres cerrando la adquisición del grupo Harrington. Regresé de inmediato, pero cuando llegué, Carmen ya estaba en casa, aparentemente recuperada. La niña, Valentina, nació 2 semanas después, ¿correcto? Sí, a principios de mayo. Javier respiró hondo antes de continuar. No hay registro de que Carmen haya dado a luz a otra niña, pero extrajo otro documento de la carpeta. Encontré esto en los archivos del Hospital Ángeles, un certificado de nacimiento de una niña nacida el 3 de abril de 2017. Madre, no identificada, adoptante, Raquel Jiménez. Mateo tomó el documento con manos temblorosas. ¿Estás sugiriendo que Esperanza...? No estoy sugiriendo nada todavía, interrumpió Javier. Solo te presento los hechos, pero hay más. Sacó un último papel de la carpeta. Logré acceder a los registros bancarios de Rodrigo Álvarez. Ha estado haciendo transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Raquel Jiménez desde abril de 2017 hasta hace aproximadamente un año. ¿Por qué se detuvieron? No lo sé con certeza, pero coincide con el momento en que Raquel y Esperanza comenzaron a vivir en la calle, según lo que me has contado. Mateo se levantó y caminó hasta el ventanal de su oficina, contemplando el panorama de Ciudad de México mientras intentaba procesar toda esta información. La posibilidad que se perfilaba era demasiado impactante para asimilarla de golpe. ¿Crees que Esperanza podría ser hija de Carmen y Rodrigo?, preguntó finalmente, verbalizando lo que ambos estaban pensando. Los indicios apuntan en esa dirección, respondió Javier con cautela. El timing del embarazo de Carmen, la relación documentada con Rodrigo, el despido de Raquel, la adopción, los pagos regulares, pero sin pruebas de ADN no podemos estar completamente seguros. Mateo recordó el lunar detrás de la oreja de Esperanza, idéntico al de Carmen y Valentina. Ese detalle que había notado apenas esta mañana parecía ahora una evidencia más, pequeña pero significativa. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado. Entiendo, asintió Javier poniéndose de pie. Hay una cosa más que deberías saber. Intenté localizar a Rodrigo en Madrid, pero aparentemente está de regreso en México. Llegó hace 3 días. ¿3 días? No. Me informó de su visita. No es una visita oficial a la empresa, por lo que parece. Se hospeda en el Hotel St. Regis, no en el apartamento corporativo.
Esta última información añadía una nueva capa de urgencia a la situación. ¿Era posible que Rodrigo supiera de algún modo que Esperanza estaba ahora en la mansión Vega? ¿Era esa la razón de su inesperado regreso? Mantén esto en absoluta confidencialidad, ordenó Mateo, y necesito que sigas investigando. Quiero saber exactamente dónde ha estado Rodrigo desde que llegó y con quién se ha reunido. Por supuesto, aseguró Javier, recogiendo la carpeta. Te mantendré informado. Después de que Javier se marchara, Mateo permaneció largo rato junto al ventanal, contemplando la ciudad mientras su mente procesaba las implicaciones de lo que acababa de descubrir. Si Esperanza era realmente hija de Carmen y Rodrigo, eso significaría que la niña que ahora dormía bajo su techo, la niña que había devuelto la voz a Valentina, era en realidad su hermana. Media hermana, se corrigió mentalmente. Hija de su esposa y del hombre que había considerado su mejor amigo. La traición era abrumadora, y sin embargo, cuando pensaba en Esperanza, en su sonrisa radiante, en sus ojos dorados tan parecidos a los de Carmen, en la conexión milagrosa que había establecido con Valentina, no podía sentir rabia hacia ella. La niña era inocente de los pecados de sus padres, pero Rodrigo y Raquel, ellos tenían mucho que explicar. Con renovada determinación, Mateo tomó su teléfono y marcó el número de Fernando. Necesito que canceles todos mis compromisos de la semana, instruyó sin saludos previos. Ha surgido un asunto familiar que requiere toda mi atención. ¿Todo bien con Valentina?, preguntó Fernando, la preocupación evidente en su voz. Valentina está mejor que nunca, respondió Mateo con sinceridad. Pero hay complicaciones. Te explicaré cuando sea el momento adecuado. Tras colgar, Mateo tomó una decisión. No confrontaría a Raquel inmediatamente. Necesitaba más información, más certezas, y sobre todo, necesitaba entender qué significaba todo esto para el futuro de Valentina y Esperanza. Porque si sus sospechas eran correctas, acababa de descubrir que su hija tenía una hermana. Y no permitiría que nadie, ni siquiera Rodrigo Álvarez, le arrebatara la oportunidad de tener a esa hermana en su vida, no después de haber visto el milagro que esa conexión había obrado en Valentina. Mientras conducía de regreso a la mansión, Mateo comenzó a planear sus próximos pasos. Lo primero sería confirmar definitivamente el parentesco entre las niñas. Después tendría que decidir cómo manejar la verdad, cómo proteger a ambas niñas del escándalo que inevitablemente se produciría cuando todo saliera a la luz. Porque Mateo Vega tenía muy claro una cosa: haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger la felicidad recién encontrada de su hija, incluso si eso significaba enfrentarse a su antiguo mejor amigo y desenterrar secretos que podrían sacudir los cimientos de su mundo. La mansión Vega era un hervidero de actividad cuando Mateo regresó. Lucía, su asistente personal, lo esperaba en el vestíbulo con una expresión de preocupación en el rostro. «Señor Vega, ha habido una visita mientras estaba fuera», informó en cuanto Mateo cruzó la puerta. «El señor Álvarez estuvo aquí». Mateo sintió que su sangre se helaba. «¿Rodrigo? ¿Estuvo en mi casa?» «Sí, señor. Llegó hace aproximadamente una hora, preguntando por usted. Cuando le informé que no estaba, insistió en esperar. Fue entonces cuando...» Lucía dudó, visiblemente incómoda. «¿Qué sucedió?», presionó Mateo. Vio a las niñas jugando en el jardín. Su reacción fue extraña. Palideció como si hubiera visto un fantasma y exigió saber quién era la niña que acompañaba a Valentina. Cuando la señora Jiménez apareció, hubo una escena tensa. «¿Dónde están ahora?» «La señora Jiménez y las niñas están en la habitación de Valentina. El señor Álvarez se marchó hace unos minutos, pero dejó esto para usted». Lucía le extendió un sobre. Mateo lo tomó y lo abrió de inmediato. Contenía una breve nota escrita con la caligrafía inconfundible de Rodrigo. «Necesitamos hablar, urgentemente. Esto ha ido demasiado lejos. Te espero esta noche en el St. Regis a las 9. Ven solo. R». «Gracias, Lucía», dijo Mateo guardando la nota en su bolsillo. «Puedes retirarte, yo me encargaré de esto». Una vez solo,
Mateo subió rápidamente las escaleras hacia la habitación de Valentina. Encontró la puerta entreabierta y se detuvo. Un momento para observar la escena en el interior. Valentina y Esperanza estaban sentadas en la alfombra, jugando con un elaborado castillo de muñecas, aparentemente ajenas a la tensión que flotaba en el ambiente. Raquel, en cambio, estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados y una expresión de profunda preocupación en su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó Mateo desde la puerta. Raquel se sobresaltó ligeramente, pero asintió. Niñas, voy a conversar con el señor Vega. Quédense aquí jugando, ¿sí? ¿Podemos poner música, papá?, preguntó Valentina. Claro, princesa, respondió Mateo, aún maravillado por la naturalidad con que su hija volvía a comunicarse. Dejaron a las niñas y se dirigieron al estudio de Mateo. Una vez allí, con la puerta cerrada para asegurar privacidad, Mateo fue directo al grano. Rodrigo estuvo aquí. Lo sé, respondió Raquel con voz tensa. Nos vimos. Creo que es momento de que me cuentes toda la verdad, Raquel. Sé que trabajaste en esta casa hace años. Sé que fuiste despedida poco antes del nacimiento de Esperanza. Y sé que Rodrigo ha estado enviándote dinero regularmente hasta hace un año. El color abandonó el rostro de Raquel. Se dejó caer en uno de los sillones, como si de repente le faltaran las fuerzas. ¿Cómo? Tengo recursos, respondió Mateo simplemente. Lo que necesito saber ahora es si mis sospechas son ciertas. ¿Es Esperanza hija de Carmen y Rodrigo? Un largo silencio se instaló entre ellos. Finalmente, Raquel levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Sí, confesó. Esperanza es hija de Carmen y Rodrigo. A pesar de haberlo sospechado, la confirmación golpeó a Mateo como un puñetazo. Se apoyó en el borde de su escritorio, procesando la información. Cuéntamelo todo, exigió, desde el principio. Raquel respiró hondo antes de comenzar. Comencé a trabajar aquí en 2015, como parte del personal de limpieza. Carmen estaba sola la mayor parte del tiempo. Con todo respeto, señor Vega, usted casi nunca estaba en casa. Mateo asintió, reconociendo la verdad en esas palabras. Los años previos al accidente de Carmen habían sido los de mayor expansión de su empresa, con él constantemente viajando, ausente durante semanas enteras. Carmen y yo desarrollamos una amistad, continuó Raquel. Yo era más que una empleada para ella, era su confidente, me contaba todo, incluyendo sus problemas matrimoniales y, dudó un momento, su relación con Rodrigo. ¿Cuándo comenzó esa relación? No estoy segura exactamente. Ya estaba en curso cuando yo llegué. Era intermitente. A veces pasaban meses sin verse. Luego retomaban el contacto. Mateo intentó mantener la compostura a pesar del dolor que estas revelaciones le causaban. ¿Y el embarazo? Carmen descubrió que estaba embarazada a finales de 2016. Al principio no estaba segura de quién era el padre, pero conforme avanzó el embarazo, los rasgos que se perfilaban en las ecografías, ella sabía que la niña era de Rodrigo. Raquel hizo una pausa, pero decidió mantenerlo en secreto. Planeaba criar a la niña como hija de ustedes. ¿Qué cambió? Valentina, respondió Raquel. Cuando Carmen supo que estaba esperando gemelas fraternas, entró en pánico. 2 bebés al mismo tiempo, con rasgos potencialmente distintos. Temía que usted sospechara. ¿Gemelas? Mateo sintió que el mundo se detenía. Valentina y Esperanza son gemelas. Raquel asintió. Nacidas con apenas 20 minutos de diferencia. Pero Carmen tomó una decisión desesperada. Separar a las niñas, mantener a Valentina, cuyo parecido con usted era mayor, y entregar a Esperanza en adopción. Pero no la dio en adopción, señaló Mateo. Te la dio a ti. Sí. No podía soportar la idea de que su hija fuera a parar a manos de desconocidos. Me pidió que la cuidara, que le diera mi apellido. Rodrigo estuvo de acuerdo. De hecho, fue su idea. Me prometieron apoyo económico y la oportunidad de comenzar una nueva vida lejos de aquí. ¿Y aceptaste? ¿Qué opción tenía? Me habían despedido, necesitaba el dinero.
Y me había encariñado con Carmen, con toda la situación. Creí que estaba haciendo lo correcto para todos. ¿Qué pasó después del nacimiento? Todo salió según lo planeado al principio. Carmen dio a luz a ambas niñas en la clínica Las Lomas. Yo estuve presente, haciéndome pasar por una prima. Me llevé a Esperanza ese mismo día. Rodrigo arregló toda la documentación para que pareciera una adopción legal. ¿Y luego? Los primeros años fueron bien. Vivíamos cómodamente con el dinero que Rodrigo enviaba mensualmente. Pude darle a Esperanza una buena vida, pero entonces Raquel se interrumpió, como si dudara en continuar. ¿Qué ocurrió?, insistió Mateo. El accidente de Carmen, respondió Raquel con voz queda. Cambió todo. Rodrigo comenzó a distanciarse. Los pagos se volvieron irregulares. Hace un año me informó que se trasladaba definitivamente a Madrid y que los pagos cesarían. Dijo que había cumplido su parte del trato y que ahora Esperanza era exclusivamente mi responsabilidad. ¿Y te dejó así, sin más? Intenté luchar. Amenacé con revelar la verdad. Pero él contraatacó. Me recordó que legalmente yo había adoptado a Esperanza, que no había pruebas de la participación de Carmen o suya, y que si intentaba algo, usaría sus influencias para quitarme a la niña, alegando mi precaria situación económica. Raquel se secó una lágrima solitaria. No podía arriesgarme a perderla. Es mi hija. Quizás no de sangre, pero la he criado durante 8 años. Mateo intentaba procesar toda esta información. Las piezas encajaban. El lunar detrás de la oreja que compartían Carmen, Valentina y Esperanza, la conexión instantánea entre las niñas, la capacidad de Esperanza para romper el silencio de Valentina. No eran coincidencias, era el vínculo, indeleble entre hermanas, entre gemelas separadas al nacer. ¿Por qué volviste a Ciudad de México? ¿Por qué te arriesgaste a ser reconocida? No teníamos a dónde ir, confesó Raquel. Sin el dinero de Rodrigo perdimos nuestro apartamento en Querétaro. Intenté encontrar trabajo, pero sin referencias, sin dirección fija. Cada vez fue más difícil. Terminamos en la calle. Regresamos a Ciudad de México porque aquí al menos conocía los lugares donde podíamos conseguir ayuda, refugios temporales, comedores sociales. ¿Y el encuentro en el parque fue casualidad? Raquel bajó la mirada. No del todo. Sabía que ustedes frecuentaban ese parque los jueves. Carmen me lo había contado en sus cartas. ¿Cartas? Mateo se inclinó hacia adelante, sorprendido. Carmen me escribía regularmente después del nacimiento de 1900. Las niñas. Quería saber cómo estaba Esperanza. Me enviaba fotos de Valentina, mantuvimos contacto hasta... Dejó la frase sin terminar. Hasta el accidente, completó Mateo. Sí, asintió Raquel. Después de eso, mi único vínculo con ustedes fue Rodrigo, y ya le conté cómo terminó eso. ¿Dónde están esas cartas ahora? Las guardé todas. Están en una caja, escondida en un casillero de la estación de autobuses. No podía arriesgarme a perderlas. Son lo único que le quedará a Esperanza de su verdadera madre. Mateo se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el jardín, mientras intentaba ordenar sus pensamientos. La traición de Carmen y Rodrigo era dolorosa, pero en este momento, su principal preocupación eran las niñas. Rodrigo quiere verme esta noche, dijo finalmente. Imagino que querrá negociar algún tipo de acuerdo para mantener todo esto en secreto. Tenga cuidado, advirtió Raquel. Rodrigo es implacable cuando se trata de proteger su reputación. El hombre cariñoso que conocí hace años desapareció hace mucho tiempo. ¿Qué crees que quiera? Probablemente asegurarse de que usted no revele su paternidad. Su esposa en Madrid no sabe nada de Esperanza y está a punto de ser nombrado presidente de la Cámara de Comercio Hispano-Mexicana. Un escándalo así destruiría tanto su matrimonio como su carrera. Mateo asintió pensativo. ¿Las niñas saben algo de esto? Esperanza solo sabe que su padre es un hombre de negocios español que no pudo cuidarla. Nunca le he dicho que es Rodrigo, ni que tiene una hermana. En cuanto a Valentina,
Ella no tiene idea, completó Mateo. Y por ahora prefiero que siga así. Necesito tiempo para decidir cómo manejar esto. ¿Qué piensa hacer, señor Vega? Mateo se volvió hacia Raquel, su expresión determinada. Lo que debería haberse hecho desde el principio, reconocer a Esperanza como parte de esta familia. Es hermana de Valentina, tiene derecho a crecer junto a ella, a tener las mismas oportunidades. ¿Está diciendo que quiere adoptarla? Exactamente, quiero adoptar legalmente a Esperanza, darle mi apellido, hacerla parte oficial de esta familia. Raquel palideció. Pero yo soy su madre, quizás no biológicamente, pero ante la ley y en todos los aspectos que importan. Y seguirás siéndolo, aseguró Mateo. No pretendo separarte de Esperanza. Al contrario, quiero que ambas se queden aquí, que formemos una familia extendida donde Esperanza pueda tener tanto a su madre adoptiva como a su hermana y a mí. Rodrigo nunca lo permitirá, objetó Raquel. Tiene demasiado que perder. Dejemos que yo me ocupe de Rodrigo, respondió Mateo con firmeza. Mientras tanto, necesito que recojas esas cartas. Podrían ser cruciales si esto termina en una batalla legal. Raquel asintió lentamente, procesando la propuesta de Mateo. ¿Realmente haría eso? ¿Adoptaría a la hija de su esposa con otro hombre? Adoptaría a la hermana de mi hija, corrigió Mateo, a la niña que le devolvió la voz después de 5 años de silencio, a la pequeña que en apenas unos días se ha ganado un lugar en mi corazón. Hizo una pausa. Además, técnicamente, Esperanza también tiene mi sangre. Carmen era mi esposa, y legalmente, cualquier hijo nacido durante nuestro matrimonio es considerado mío ante la ley, a menos que se demuestre lo contrario. Es usted un hombre extraordinario, Mateo Vega, dijo Raquel, usando por primera vez su nombre de pila. Solo soy un padre que quiere lo mejor para su hija. Para ambas, corrigió. Ahora necesito prepararme para mi encuentro con Rodrigo. Tú ve por esas cartas lo antes posible. Mientras Raquel se retiraba, Mateo permaneció en su estudio, planeando cuidadosamente su estrategia para la reunión de esa noche. No sería fácil enfrentar al hombre que alguna vez consideró su mejor amigo, al hombre que había traicionado su confianza de la peor manera posible. Pero Mateo Vega estaba decidido. Haría lo que fuera necesario para proteger a ambas niñas, para mantenerlas juntas, para asegurar que el milagroso vínculo que había unido a Valentina y Esperanza nunca volviera a romperse. Incluso si eso significaba enfrentarse a Rodrigo Álvarez y a todos los obstáculos legales que pudieran surgir. Porque, ahora lo entendía, el silencio de Valentina que había comenzado tras la pérdida de su madre no era solo por el trauma del accidente, era también por la pérdida inconsciente de su gemela, esa otra mitad con la que había compartido el vientre materno y que le había sido arrebatada al nacer. La conexión entre ellas era tan profunda, tan fundamental, que ni siquiera años de separación habían podido borrarla, y Mateo no permitiría que nadie volviera a separarlas, jamás. El bar del Hotel San Regis exudaba elegancia discreta. Lámparas de cristal arrojaban una luz ámbar sobre las mesas de caoba, creando una atmósfera íntima, propicia para conversaciones confidenciales. Era el lugar perfecto para encuentros donde los participantes preferían no ser vistos juntos. Mateo llegó puntualmente a las 9. Rodrigo ya lo esperaba en una mesa del rincón, con un whisky a medio terminar frente a él. A pesar de los años, Rodrigo Álvarez seguía siendo el mismo hombre apuesto y distinguido que había conquistado a media Ciudad de México con su encanto español. Su cabello negro, ahora con algunas canas en las sienes, solo añadía un aire de madurez a su apariencia impecable. Mateo saludó, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Mateo ignoró el gesto y tomó asiento directamente. Vayamos al grano, Rodrigo. Sé todo sobre Esperanza. Si Rodrigo se sorprendió por la franqueza, lo disimuló bien. Tomó un sorbo de su whisky antes de responder. Imaginaba que a estas alturas ya lo sabrías. Siempre fuiste perspicaz para los negocios y para todo lo demás.
No me vengas con halagos, cortó Mateo. ¿Tienes idea de lo que hiciste? No solo traicionaste mi confianza como amigo, como socio, separaste a 2 hermanas al nacer, privaste a mi hija de su gemela. Fue decisión de Carmen, respondió Rodrigo con frialdad. Yo solo acepté sus términos. Y luego abandonaste a tu propia hija. Dejaste que Raquel y Esperanza terminaran en la calle. Un destello de culpa cruzó el rostro de Rodrigo, rápidamente reemplazado por su habitual expresión controlada. Las circunstancias cambiaron. Mi situación en Madrid, mi matrimonio, mi posición, tu reputación, completó Mateo con desdén. Eso es lo único que siempre te ha importado, ¿no es así? Tu preciosa imagen pública. Rodrigo se inclinó hacia adelante. No vine aquí para recibir lecciones de moral. Vine a encontrar una solución práctica a esta situación incómoda. ¿Incómoda? Mateo tuvo que contenerse para no elevar la voz. Hay 2 niñas inocentes en medio de todo esto, Rodrigo. 2 hermanas que fueron separadas al nacer por una decisión egoísta. Y una de ellas es tu hija, biológica, aunque no te hayas comportado nunca como su padre. ¿Qué quieres, Mateo? ¿Dinero? ¿Mi renuncia a la empresa? Solo dilo. Mateo estudió al hombre frente a él, buscando algún rastro del amigo que alguna vez había sido. No encontró nada. Voy a adoptar legalmente a Esperanza, anunció sin preámbulos. Voy a darle mi apellido, a reconocerla como parte de mi familia, como hermana de Valentina. Rodrigo palideció. No puedes hacer eso, yo soy su padre biológico. Un padre que la abandonó, que dejó que pasara hambre y frío en las calles. Además, nunca la has reconocido legalmente. En los papeles es hija adoptiva de Raquel. No, tuya. Si intentas esto, lucharé, amenazó Rodrigo. Tengo recursos, contactos. ¿Y qué dirá tu esposa cuando se entere de que tienes una hija secreta en México? ¿Qué dirá la Cámara de Comercio sobre su futuro presidente cuando se sepa que abandonó a su propia hija a la indigencia? Mateo mantuvo la mirada fija en Rodrigo. No me amenaces, no estás en posición. ¿Me estás chantajeando? Te estoy dando una salida. Firma la renuncia a cualquier derecho sobre Esperanza, apoya mi adopción y mantendremos tu nombre fuera de los documentos oficiales. Nadie tiene que saber que eres el padre biológico. Rodrigo soltó una risa seca. ¿Y esperas que confíe en ti, después de todo? A diferencia de ti, yo cumplo mi palabra, respondió Mateo. Además, no me interesa destruir tu vida, Rodrigo. Solo quiero lo mejor para las niñas, para ambas. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, Rodrigo habló, su voz más suave. ¿Cómo está ella, Esperanza? La pregunta tomó a Mateo por sorpresa. Era lo primero que sonaba genuinamente preocupado en toda la conversación. Es extraordinaria, respondió con sinceridad. Inteligente, valiente, compasiva, a pesar de todo lo que ha vivido. Se parece mucho a Carmen. Rodrigo asintió lentamente con la mirada perdida en su vaso. Nunca quise abandonarla, ¿sabes? Al principio, cuando era bebé, iba a verla a escondidas. Raquel me enviaba fotos, me contaba sus progresos. Hizo una pausa, pero con el tiempo se volvió más fácil mantener la distancia. Mi vida en Madrid, mi nueva familia, aún puede ser parte de su vida, ofreció Mateo, sorprendiéndose a sí mismo. No como padre, ese barco ya zarpó, pero podría ser un tío, un padrino, alguien que la vea crecer, que contribuya a su educación. Rodrigo levantó la mirada genuinamente sorprendido. ¿Lo permitirías? Después de todo. No lo hago por ti, aclaró Mateo. Lo hago por ella. Toda niña merece saber de dónde viene, conocer sus raíces, pero será bajo mis términos, y solo si demuestras un compromiso real. Antes de que Rodrigo pudiera responder, el teléfono de Mateo vibró con un mensaje de Javier. Urgente. Raquel ha desaparecido. No está en la mansión ni en la estación de autobuses. Las niñas están con Dolores. Mateo se levantó abruptamente. Tengo que irme. Algo ha pasado. ¿Qué ocurre? Preguntó Rodrigo, alarmado por el cambio repentino. Raquel ha desaparecido, respondió Mateo, ya dirigiéndose hacia la salida. Piensa en lo que te he dicho. Mañana quiero una respuesta.
El trayecto hasta la mansión fue una tortura. Mateo llamó repetidamente a Javier para obtener más detalles. Salió hace unas 3 horas, según Dolores, explicó el jefe de seguridad. Dijo que iba a buscar algunas cosas personales y que volvería pronto. Cuando pasaron 2 horas y no regresaba, Dolores me llamó preocupada. ¿Intentaste localizarla en la estación de autobuses? Dijo que tenía unas cartas guardadas allí. Envié a 2 hombres, no está, pero parece que estuvo. El encargado de los casilleros recordó a una mujer que coincide con su descripción. Abrió un casillero y se llevó una caja pequeña. ¿Y luego? Nada, como si se hubiera esfumado. Mateo sintió un peso en el estómago. ¿Habría huido Raquel? ¿Se habría llevado a Esperanza? No, las niñas estaban con Dolores. Entonces, ¿qué había pasado? Al llegar a la mansión, encontró a Dolores en el salón principal, visiblemente angustiada. Don Mateo, gracias a Dios que ha llegado, estaba tan preocupada. ¿Dónde están las niñas? En la habitación de Valentina, ya dormidas. Les dije que la señora Raquel había tenido que salir por un asunto urgente. Hiciste bien, Dolores. Raquel mencionó algo antes de irse. ¿Alguna pista de a dónde iba? Solo dijo que tenía que recuperar algo importante, algo que podría ayudarlos. Dolores dudó un momento. Don Mateo, hay algo que debería saber. Yo reconocí a la señora Raquel desde el primer día. Trabajó aquí hace años. Lo sé, Dolores, y sé que tú y ella eran cercanas entonces. La mujer asintió, retorciendo nerviosamente su delantal. Éramos amigas. Ella me confió muchas cosas. Sobre la señora Carmen, sobre el señor Álvarez. ¿Sabías sobre Esperanza? ¿Sobre que es hermana de Valentina? Lo sospechaba, confesó Dolores. El parecido, ese lunar detrás de la oreja, pero nunca tuve certeza hasta que las vi juntas. ¿Por qué no dijiste nada? No me correspondía. Señor, y además, bajó la voz, temía que el señor Álvarez cumpliera sus amenazas. ¿Qué amenazas? Antes de que Raquel se fuera con la bebé, el señor Álvarez le advirtió que si alguna vez revelaba la verdad, se aseguraría de que perdiera a la niña y acabara en la cárcel por fraude de identidad o algo así. Tenía documentos firmados por ella que podía manipular. Esta nueva información encajaba con lo que Raquel había contado. Rodrigo había cubierto bien sus huellas, asegurándose de que ella nunca pudiera hablar. El timbre de la puerta interrumpió la conversación. Alberto fue a abrir y regresó momentos después. Señor, hay una mujer en la entrada que insiste en verlo. Dice que es urgente. ¿Raquel? Preguntó Mateo esperanzado. No, señor. Dice llamarse Elena Gutiérrez. Afirma ser abogada de la señora Jiménez. Desconcertado, Mateo ordenó que la hicieran pasar. Elena Gutiérrez resultó ser una mujer de mediana edad, con aspecto profesional y una expresión grave. Señor Vega, lamento presentarme así, a estas horas. Comenzó cuando estuvieron solos en el estudio. Raquel Jiménez me contactó esta tarde. Me pidió que le entregara esto personalmente, solo a usted, y solo si ella no regresaba antes de medianoche. Le extendió un sobre grueso, sellado. También me instruyó que le dijera que no se preocupe, que está bien, pero que necesitaba hacer esto sola. ¿Dónde está?, exigió Mateo. No lo sé con certeza. Solo me dijo que iba a enfrentar sus fantasmas del pasado y que, dependiendo del resultado, quizás necesitaría representación legal. La abogada hizo una pausa. Señor Vega, Raquel me puso al tanto de la situación básica. Quiero que sepa que estoy preparada para representarla a ella y a la niña en cualquier procedimiento de adopción o custodia que pueda surgir. Mateo asintió agradecido por la profesionalidad de la mujer. Gracias, licenciada Gutiérrez. ¿Podría dejarme sus datos de contacto? La llamaré mañana a primera hora. Después de que la abogada se marchara, Mateo abrió el sobre con manos temblorosas. Contenía varios documentos y una carta manuscrita dirigida a él. Mateo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que he decidido enfrentar a Rodrigo directamente. Las cartas de Carmen que recuperé hoy contienen revelaciones que cambian todo. No puedo permitir que ese hombre siga amenazando nuestro futuro.
el futuro de Esperanza. Voy a confrontarlo con la verdad, con las pruebas en la mano. No te preocupes por mí. Pase lo que pase esta noche, he tomado precauciones. La abogada Gutiérrez tiene copias de todo y hay más copias en lugares seguros. En este sobre encontrarás las cartas originales de Carmen. Léelas. Entenderás por qué tuve que hacer esto. También hay documentos médicos que pude recuperar, que prueban el nacimiento de las gemelas y otros detalles importantes. Cuida a las niñas. Si no regreso antes del amanecer, dile a Esperanza que la amo más que a nada en este mundo y que todo lo que he hecho ha sido para protegerla. Con gratitud y esperanza, Raquel. Con el corazón acelerado, Mateo comenzó a revisar el contenido del sobre. Las cartas de Carmen, escritas con su inconfundible caligrafía, revelaban una historia mucho más compleja y perturbadora de lo que había imaginado. Carmen había descubierto que estaba embarazada de gemelas en enero de 2017. Las pruebas indicaban que las niñas podrían ser de padres diferentes, un raro fenómeno conocido como superfecundación heteropaternal. Una de las bebés era hija de Mateo, la otra de Rodrigo. Al enterarse, Rodrigo había entrado en pánico. Su matrimonio en España, su carrera, todo estaba en juego. Había presionado a Carmen para que abortara, pero ella se había negado rotundamente. La solución que finalmente acordaron fue la separación de las gemelas. Valentina se quedaría con Mateo y Carmen. Esperanza sería entregada a Raquel, con apoyo económico de Rodrigo. Pero la historia daba un giro aún más oscuro. En una de las últimas cartas, fechada apenas unas semanas antes de su accidente, Carmen confesaba su arrepentimiento, su deseo de reunir a las hermanas. Había decidido contarle todo a Mateo después de años de silencio. «Ya no puedo vivir con esta mentira», escribía. «Las niñas merecen conocerse, crecer juntas, y tú mereces saber la verdad, por dolorosa que sea». El accidente había ocurrido 2 días antes de la fecha en que Carmen planeaba revelar todo. Y había más. Entre los documentos médicos, Mateo encontró un informe de la clínica donde Carmen había sido internada brevemente durante su embarazo. No había sido por complicaciones, como le habían dicho, sino por un intento de Rodrigo de forzar una terminación del embarazo. Carmen había resistido, había escapado de la clínica y había amenazado con denunciarlo si volvía a intentarlo. Mateo sintió que la sangre le hervía en las venas. ¿Hasta dónde había sido capaz de llegar Rodrigo para proteger su reputación? Su teléfono sonó, sobresaltándolo. Era un número desconocido. «¿Diga?», respondió con cautela. «Señor Vega, soy el detective Morales de la Policía Judicial. Tenemos aquí a una mujer llamada Raquel Jiménez que insiste en hablar con usted. Está en la estación central, prestando declaración formal contra Rodrigo Álvarez por coerción, chantaje y falsificación de documentos». «Voy para allá inmediatamente», respondió Mateo, sintiendo un inmenso alivio al saber que Raquel estaba a salvo. Antes de salir, subió a ver a las niñas. Dormían plácidamente, en la misma cama, Valentina abrazando a Pelusa y Esperanza acurrucada a su lado. La imagen de las hermanas reunidas, después de 8 años de separación forzada, le provocó un nudo en la garganta. «Les prometo que nadie volverá a separarlas», susurró, aunque sabía que no podían oírlo. «Nunca más». 6 meses. Después, el amplio jardín de la mansión Vega estaba decorado para una celebración especial. Globos de colores, mesas con manteles blancos y arreglos florales creaban un ambiente festivo bajo el sol primaveral de Ciudad de México. En el centro, una gran pancarta anunciaba: «Bienvenida oficialmente a la familia, Esperanza Vega Jiménez». Era el día en que la adopción se había formalizado finalmente. Después de un proceso legal complejo, pero sorprendentemente rápido, facilitado por la contundencia de las pruebas presentadas por Raquel y el apoyo de abogados de primer nivel, Mateo había conseguido la adopción plena de Esperanza. Rodrigo no había presentado oposición. Tras la denuncia de Raquel y las evidencias aportadas, había preferido llegar a un acuerdo extrajudicial
que incluía su renuncia a cualquier derecho sobre Esperanza, a cambio de discreción sobre su participación en los hechos. Había renunciado también a su posición en Vega Desarrollos y regresado permanentemente a España, donde enfrentaba ahora un divorcio y el colapso de su carrera. Las niñas corrían por el jardín, idénticas en sus vestidos celestes, diferentes solo en pequeños detalles. Valentina llevaba el cabello suelto. Esperanza en 1900, una trenza. Sus risas llenaban el aire, borrando el eco de los años de silencio y separación. Raquel, elegante en un traje sastre color crema que resaltaba su natural belleza, ahora revelada tras meses de buena alimentación y tranquilidad, conversaba animadamente con la doctora Mendoza cerca de la mesa de bebidas. Su situación también había cambiado radicalmente. Mateo había insistido en que tanto ella como Esperanza se quedaran en la mansión. Raquel ahora trabajaba oficialmente como administradora de la propiedad, un puesto que desempeñaba con eficiencia y dedicación. La relación entre Mateo y Raquel había evolucionado hacia un respeto mutuo y una amistad cimentada en el amor compartido por las niñas. No era romance, al menos no todavía, pero había un entendimiento tácito de que estaban construyendo juntos algo valioso. Una familia, poco convencional quizás, pero sólida y amorosa. «Papá, mira lo que hicimos», exclamó Valentina corriendo hacia Mateo con un collage de fotografías. Esperanza la seguía de cerca, sonriendo tímidamente. «Es un árbol familiar», explicó Esperanza. «Para la escuela. La maestra dijo que podíamos incluir a todos los que consideramos familia». Mateo se agachó para examinar el proyecto. En el centro estaban las niñas. A un lado él, al otro Raquel. Arriba una fotografía de Carmen sonriendo. Y alrededor imágenes de Dolores, Alberto y otros miembros del personal que se habían convertido en parte esencial de su vida cotidiana. «Es perfecto», dijo Mateo con la voz ligeramente quebrada por la emoción. «Falta ponerle el título», explicó Valentina. «¿Y qué título le pondrán?», preguntó Mateo. Las niñas intercambiaron una mirada cómplice antes de responder al unísono. «Familia, donde los milagros suceden». Mateo las abrazó a ambas, pensando en lo apropiado del título, porque eso había sido un milagro. El milagro de Esperanza, la niña mendiga que había devuelto la voz a Valentina. El milagro de dos hermanas reunidas contra todo pronóstico. El milagro de una familia reconstruida desde los fragmentos del dolor y la separación. Mientras observaba a las gemelas correr de regreso al jardín, donde Raquel las esperaba con brazos abiertos, Mateo supo con certeza que a pesar de todas las traiciones y mentiras del pasado, el futuro estaba lleno de promesas. Las heridas habían comenzado a sanar, las voces silenciadas ahora cantaban, y el vínculo entre las hermanas, ese lazo invisible que ni siquiera años de separación habían podido romper, florecía con fuerza renovada bajo el sol de su nuevo comienzo-fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Valentina y Esperanza haya tocado sus corazones. Este relato nos muestra que los lazos familiares pueden trascender cualquier obstáculo y que a veces los encuentros más inesperados son los que transforman nuestras vidas para siempre. Si les conmovió esta historia de reencuentro y redención, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevas historias igualmente cautivadoras. Hemos preparado una colección especial de relatos sobre vínculos familiares inquebrantables que pueden encontrar haciendo clic en el enlace a su izquierda. Y no se olviden de dejar sus comentarios. Nos encantaría saber qué parte de esta historia les llegó más al corazón. ¿Fue el momento en que Esperanza hizo hablar a Valentina? ¿O quizás cuando Mateo decidió adoptar a Esperanza a pesar de todo? Cada día traemos nuevas historias que exploran la complejidad de las relaciones humanas, los giros inesperados del destino y el poder sanador del amor verdadero. Los esperamos mañana con otra historia que les hará reír, llorar y reflexionar.